Un péndulo físico se compone de una barra de masa m igual a 400 gramos y longitud L igual a 45 centímetros. El punto de sujeción está ubicado a una distancia h igual a 2/3 de L, desde el extremo inferior de la barra como se muestra en la figura. Si el sistema es separado de su posición de equilibrio, una pequeña distancia angular y luego es liberado, calcular el periodo de las oscilaciones, el cambio en el periodo si se agrega una masa puntual m/4 en el extremo inferior y da como dato la inercia de la barra respecto a su centro, que es ml² / 12. Entonces, si nosotros queremos calcular el periodo de un péndulo físico, tenemos esta ecuación donde vemos que tenemos una constante que es 2pi, la raíz cuadrada de la inercia del sistema dividido la masa del sistema por la gravedad por la distancia desde el centro de masa hasta el lugar donde se encuentra el pivot. Esa es esa D. Entonces, para el caso de el gráfico A, vamos a tener que calcular la inercia del sistema y la distancia desde el centro de gravedad hasta el pivot para poder aplicar esta ecuación. Entonces, calculamos la inercia de la barra según el teorema de Steiner. ¿Qué dice el teorema de Steiner? Que la inercia es la inercia en el centro de masa, que es lo que nos da como dato el ejercicio, más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia es esta? Es la misma distancia que tenemos en la ecuación del periodo. Entonces, calculamos la inercia del centro de masa, dijimos que era masa por longitud al cuadrado sobre 12, más la masa de la barra por la distancia D. Y la distancia D vemos que es h, que es 2/3 de L, y sabemos que el centro de masa de una barra se encuentra en la mitad de la barra, o sea, L/2. Entonces la distancia desde el centro de masa hasta el pivot va a ser igual a h menos L/2. ¿Sí? Entonces tenemos h menos L/2 y eso elevamos al cuadrado. Entonces acá reemplazamos los valores que tenemos y llegamos a que la inercia queda en función a la masa y la longitud y va a ser ml² / 9. También dijimos que necesitamos la distancia. Bueno, la distancia es este cálculo, sí, que ya se hizo acá de forma implícita. Entonces, acá directamente lo que hicimos fue escribir el valor de esa distancia, L/6. Entonces reemplazamos todos esos valores en la ecuación del periodo y nos queda que el periodo es igual a 2pi raíz de L/3 por 2/g, o que lo que es lo mismo 2L/3g. Y así, al reemplazar todos los valores, nos queda que el periodo es 1,1 segundos. Ahora, si se agrega una masa puntual en el extremo, como se ve en la figura B, sabemos que va a variar la inercia y también va a variar el centro de masa del sistema. Entonces, para poder aplicar la ecuación del periodo, vamos a tener que calcular la nueva inercia y la nueva distancia, que es el centro de masa, ¿sí? La distancia desde el centro de masa, mejor dicho. Entonces calculamos. La nueva inercia va a ser igual a la inercia de la barra que ya habíamos calculado, más la inercia de la masa puntual. Cuando tenemos una masa puntual, lo que se hace es calcular como el péndulo simple, ¿verdad? Es la masa de la masa puntual por la distancia al cuadrado. Entonces, como sabíamos que el extremo de la barra se encuentra a una distancia de 2L/3, entonces esa misma distancia es a la que se encuentra la masa puntual. Y vamos a tener
la inercia de la barra más la masa de la masa puntual por h al cuadrado, que al reemplazar nos queda que la inercia del sistema es igual a 2/9 de ml cuadrado. Y para calcular la distancia del centro de masa, lo que se hace es la sumatoria de la masa por la distancia para cada cuerpo que se encuentre en el sistema, dividido la suma de las masas, ¿sí? Entonces tenemos la primera masa es la masa de la barra por su distancia, que era L sobre 6, habíamos llegado a ese resultado, más la masa puntual, que es M sobre 4, por 2L sobre 3, que es la distancia hasta el pívot, dividido la masa más la masa puntual, o sea, la suma de las masas. Y ahí nos queda que esa distancia es 4L sobre 15. Entonces, al reemplazar eso, al reemplazar la inercia y la distancia en la ecuación del periodo, nos queda que el periodo es igual a 1,1 segundos. Entonces, como el ejercicio pedía el cambio en el periodo, hacemos la resta periodo 2 menos periodo 1 y nos queda que es igual a 0. O sea, no hay cambio en el periodo.